Soy Ana López, periodista y exploradora. ¡Me Espectacular, electrocuté! Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Deus não pode ser testado. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Movimiento, sistema solar, cálculos, todo lo que conocemos en el mundo moderno fue descubierto por personalidades del pasado. Científicos que dedicaron sus vidas para entender el universo y las leyes que lo rigen. El auto que aceleramos, la bicicleta que pedaleamos, el celular que utilizamos o el dispositivo en el que estás mirando este programa en este momento. Todo es fruto de la ciencia. ¿Y si descubriésemos que los antiguos científicos o los padres de la ciencia moderna eran cristianos? ¿Eso cambia en algo cómo estudiamos nuestros orígenes? Hoy voy a investigar a fondo la historia de científicos creacionistas del pasado. Newton demostrando su conocimiento en sus años académicos, y en Cambridge todos quedaron impresionados con el conocimiento teológico que él tenía de la Biblia y también de la matemática. Vamos a descubrir cómo ellos moldearon la ciencia. Ese movimiento que ellos comenzaron determinó una nueva forma de hacer ciencia. Y entender si el hecho de haber sido cristianos hizo que la mayoría de los investigadores los olvidasen. O de esa idea de pensar en sí mismo, el mundo secularizado hace que no se tome en cuenta el hecho de que ambos estudiaron la Biblia y oraron. Y además me voy a embarcar en una gran aventura en el Hopi Hari, uno de los parques de diversión más grandes de América Latina, para justamente hacer de estas experiencias científicas mucho más divertidas. ¿Les gustó hacer ciencia de manera diferente? Sí, me encantó, dejando de lado los efectos colaterales físicos. En medio de una ciencia repleta de escepticismo, vamos a ver cómo descubrimientos del pasado todavía son fuertes evidencias de que fuimos planificados. Dependiendo de dónde estés, será posible ver el cielo y la inmensidad de estrellas. Y si miramos la luna o el sol y tantas otras grandezas, naturalmente nos preguntaremos, ¿de dónde surgió todo eso? Y más, ¿quiénes somos en esta gran inmensidad? A mediados de 1500, Nicolás Copérnico, matemático y astrónomo polaco, también se hizo esas preguntas. Mientras ejercía funciones religiosas en la Iglesia Católica, Copérnico, considerado el padre del heliocentrismo, desarrolló la teoría que establece que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, como se creía en aquel entonces. Copérnico, vamos a decirlo así, fue el gran iniciador de la llamada Revolución Copernicana. Él cuestionó el modelo geocéntrico del universo que colocaba la Tierra en el centro del universo. Él defendió el Sol como centro del universo. Galileo Galilei vino después de él. Galileo confirma la perspectiva de Copérnico al decir que la teoría heliocéntrica estaba correcta, o sea, era el Sol, y la Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto no es el centro del universo. Padre de la ciencia moderna, el toscano Galileo Galilei fue astrónomo, matemático y físico. Fue responsable por aprimorar el telescopio, realizar un gran número de descubrimientos sobre el universo y convertirse en el precursor del reloj de péndulo. Galileo Galilei básicamente es la razón por la cual hoy nosotros no creemos que objetos pesados caen más rápido. Entonces, en la época de Galileo, en el siglo XV o en el siglo XVI, se creía que objetos que tenían más peso o mayor masa caían más rápido. Y su gran contribución, o la más conocida, fue la invención del telescopio, con el cual él pudo observar el movimiento de la Luna, observar Júpiter y principalmente descubrir las 4 más grandes lunas de Júpiter, y eso le dio más fuerza a la visión heliocentrista.
O sea, desde Galileo, la ciencia revolucionó y permitió que Newton más adelante mejorase mucho más esos descubrimientos con la invención del cálculo. En el mismo año en que la ciencia perdía a Galileo, otro gran investigador aparecía, Isaac Newton. Reconocido como un grande, si no es que fue el más importante científico de todos los tiempos, fue reconocido por sus descubrimientos, entre ellos los efectos de la gravedad luego de haber visto supuestamente la caída de una manzana. Colocó las bases de las leyes del movimiento, más conocidas por todos nosotros como las 3 leyes de Newton. Eventos aparentemente banales hicieron con que Newton estudiase leyes universales y revolucionase la ciencia y la forma como interactuamos en el mundo. Newton era un pequeño genio. Tuvo gran conocimiento de la Biblia en su juventud. Ingresó a la Universidad de Cambridge, si no me equivoco, a los 20, pocos años, demostrando su conocimiento en sus años académicos. Y en Cambridge todos quedaron impresionados con el conocimiento teológico que él tenía de la Biblia y, claro, también de la matemática. Fue el gran talento de la matemática. Y la gran contribución de Newton con los principios matemáticos fue usar la matemática como lenguaje de la ciencia y no más la historia narrativa como era hecha en aquel entonces. Y fue exactamente eso lo que Newton hizo al estudiar las 3 leyes del movimiento. Conceptos como la inercia, la aceleración y fuerza, estudiados por él, hoy son parte fundamental del conocimiento que tenemos sobre el mundo y pueden ser fácilmente observados en nuestros días. Y para probar eso, voy a hacer un experimento científico un poco diferente. Les voy a mostrar en la práctica las 3 leyes de Newton. Y por eso ya estoy en el Hopi Hari, uno de los parques de diversiones más grandes de América Latina. Y yo ya estoy aquí acompañada de la profesora Jill. Buenos días. Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya le iba a preguntar. ¿Sabe o ya vivió la ciencia en un lugar así? A ver, a lo largo de mis estudios ya tuve varias experiencias trágicas, pero sin ese frío en la barriga, esta es la primera vez. Entonces, ¿está preparada o no está preparada? ¿Está ansiosa? Estoy ansiosa. ¿Para asumir el desafío? Pero todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Vamos a andar por algunos juegos aquí y vamos a aprender sobre las 3 leyes de Newton. Exactamente, la mecánica newtoniana en la práctica. ¿Comenzamos? Comencemos. Solo para recapitular rápido. Ahora vamos a pasar por la primera ley de Newton, que es... ¡Qué miedo! Además de la fuerza divina, ahora vamos a ver la ley que dice que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento y el cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. La ley de la inercia. La inercia. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Prácticamente acabamos de salir de la montaña rusa y, profesora, ¿cómo aplicamos la montaña rusa a la primera ley de Newton? Déjame organizar mis neuronas, que fueron bastante sacudidas. Pero es lo siguiente, la primera ley de Newton habla sobre la inercia.
A lo largo del camino nos damos cuenta de eso cuando nuestro cuerpo es sacudido, pero en especial cuando el carrito de la montaña rusa sale y llega. Y cuando llegamos, nuestro cuerpo responde. Cuando estás yendo en el auto y a veces necesita frenar, nuestro cuerpo va al frente. ¿Por qué? Porque estábamos en la misma velocidad que el auto por estar dentro de él. Todo nuestro organismo estaba en la misma velocidad. Y como el auto frenó, entonces mi cuerpo va a tener la tendencia de continuar el movimiento al que fue impedido. O sea, podemos ver eso en nuestro día a día cuando a veces salimos corriendo y paramos repentinamente. Se puede decir que la ciencia moderna fue moldeada por figuras como Newton, Galileo Galilei, entre otros. Sí, con certeza. Ese movimiento que ellos comenzaron determinó una nueva forma de hacer ciencia en el aspecto experimental. La forma de tratar la matemática dejando la narrativa para que haya un cambio del lenguaje matemático. Ese cambio trajo mucha información. El abordaje matemático permitió el florecimiento de la ciencia y de la tecnología que tenemos hasta el día de hoy. Además de la clara contribución hecha para el desarrollo tecnológico del mundo, Isaac Newton también se destacó por sus estudios de la Biblia. ¿Por qué será que ahora no escuchamos más de ellos o por el hecho de ser cristianos? Tengo la impresión que la relevancia académica y científica de ambos fue tan importante y es tan estudiada inclusive en el mundo secular que por alguna motivación la borraron, o por el desconocimiento o por no haber tenido interés en revelar estos asuntos, lo borraron. El hecho es que lo que Newton estudió y escribió llevó al ser humano a la luna. Básicamente, la ingeniería civil hoy debe mucho a Newton. Y a raíz de ese centralismo umbilical humano, o de esa idea de pensar en sí mismo, el mundo secularizado hace que no se tome en cuenta el hecho de que ambos estudiaron la Biblia y oraron. En fin, que tuvieron una vida religiosa. Y en el próximo bloque me gustaría entender por qué los científicos creacionistas fueron olvidados en la historia. Dios no puede ser observado, esa es la mentalidad hoy en día. Por eso, esas concepciones religiosas de esos pensadores a veces no son tan relevantes. Vamos a vivir más experiencias y sustos en el parque de diversiones. Y también vamos a conversar sobre cómo hacer buena ciencia. Por eso no podemos mezclar la convicción moral del científico con la ciencia. Todo eso y mucho más en Orígenes. Antes de la pausa conocimos a los grandes científicos del pasado que eran creacionistas. Y también entendimos su importante papel en la ciencia moderna. Lo que Newton estudió y escribió llevó al ser humano a la luna. Después me fui a vivir una aventura en el parque de diversiones Hopi Hari. Vamos a aprender sobre las 3 leyes de Newton. Exactamente, la mecánica newtoniana en la práctica. Y esa aventura está por la mitad. Antes de la pausa estábamos hablando de las 3 leyes de Newton que son... La primera ley es la de la inercia. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y uno en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza actúe sobre él. La segunda ley dice que la aceleración de un cuerpo depende de la fuerza que es ejercida sobre él y de su masa. Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea, cuanto más fuerza, más aceleración, cuanto más masa, menos aceleración. Y por último tenemos la acción y reacción. Una fuerza ejecutada recibe una otra en sentido opuesto a ella, pero con la misma dirección y del mismo modo o el mismo valor. O sea, Ahora llegó la hora, vamos al barco vikingo para sentir en carne propia la segunda ley de Newton. Ok. ¿Será que vamos a estar gritando ¿Lista? allá?
Creo que vamos a gritar un poquito tal vez, y eso va a ser normal. Sí, ¿Vamos? vamos. ¿Ustedes en casa? Vamos. Acabamos de salir del barco vikingo y ya recuperamos aliento y nos libramos del miedo. Y la segunda ley de Newton habla sobre fuerza y aceleración. ¿Y algo más? Masa. También. Ahora, ¿cómo vemos la segunda ley de Newton aquí en el barco vikingo o tal vez en otras actividades de nuestro día a día? Cuando éramos chicos nos encantaba jugar en los columpios o hamacas. Allí usamos la fuerza de nuestro cuerpo para impulsarnos o llamamos a alguien para que lo haga. Cuando ejecutamos ese movimiento, reclutamos una serie de fuerzas. Tenemos la fuerza de nuestro peso, tenemos la fuerza de tracción, tenemos la fuerza centrífuga que nos mantiene estables allí. En otras palabras, la segunda ley de Newton, aunque está asociada a masa y aceleración, puede ser aplicada de diversas maneras en este juego mecánico. Muchas veces percibimos que aunque la ciencia moderna se base totalmente en esos pensadores, realmente se menciona muy poco que estos pensadores tuvieron una concepción religiosa, especialmente una cosmovisión cristiana. Hoy eso es rechazado porque después de Bacon y el método científico y el énfasis exagerado de la observación, se valorizó aquello que es observado, aquello que es probado. Dios no puede ser probado o testeado. Dios no puede ser observado y esa es la mentalidad hoy en día. Entonces, por eso, esas concepciones religiosas de esos pensadores a veces no son tan relevantes, justamente por no estar sujetas al método científico. Sin embargo, fue la fe en un Dios creador uno de los factores que motivó a Newton a hacer ciencia e investigar más a fondo el universo y sus leyes. El pensamiento de que hoy vivimos en un mundo mecánico cuya evolución puede ser descrita en ecuaciones matemáticas fue estimulado por los descubrimientos de Newton, y eso hizo con que la humanidad desarrollase un argumento lógico que contribuye no solo a la ciencia, sino también a la filosofía y la teología. Bueno, ahora estamos casi comenzando la tercera aventura de nuestra experiencia aquí en el Hopi Hari. Y aquí vamos a estudiar sobre la tercera ley de Newton, que es La ley de acción y reacción. Toda vez que ejercemos una fuerza sobre un objeto, este devuelve esa fuerza y ello ocasiona una reacción en el sentido opuesto. También cuando tomamos una bola o pelota de goma y la lanzamos al piso, ella va y vuelve y va parando conforme se disipa la energía del ambiente. Si tomamos una bola de plastilina y la lanzamos al piso, se queda allí. Aquí vamos a experimentar el término medio y vamos a sufrir las consecuencias de ese término medio. La profesora lo dijo bien, vamos a sufrir. ¿Está preparada? ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Ustedes en casa? Vamos. Fuimos a la montaña rusa que está allá atrás, al barco vikingo y a los autos chocadores o chocones. ¿Les gustó de hacer ciencia de manera diferente? Sí, me encantó, dejando de lado los efectos colaterales físicos. Nos quedamos un poco, ¿no?
Sí, pero la ciencia en la práctica es totalmente diferente, ¿no? Es como si nuestro cerebro se expandiera en lo sensorial y no solo en lo teórico. Eso es muy bueno, nos ayuda a grabar más aquello que estamos experimentando. Espero que también hayan disfrutado de cada emoción que nos tocó vivir. Ustedes nos vieron gritar y todo. Espero que les haya gustado. Con este aprendizaje sobre la ciencia, también entendí que el hecho de que Newton, Galileo y tantos otros tuvieron una fe, nunca fue impedimento para hacer una buena ciencia. A decir verdad, parece que fue justamente lo contrario. Cuando nos deparamos con estos paradigmas, es importante reconocer qué es creencia y qué es método científico, respetando siempre el límite de cada uno. ¿Es posible practicar la ciencia siendo un cristiano? Voy a contarles una experiencia personal. Un día yo estaba en el laboratorio donde inicié la labor científica y después mi especialidad. En un día donde había un buen número de colegas, no me acuerdo si eran 5 o 6 de ellos reunidos, uno de ellos me miró y me preguntó a quemarropa. Yo no estaba esperando eso. Me miró y me preguntó, ¿tú eres creacionista? Y yo respondí, soy. E inmediatamente vi varios pares de ojos mirándome fijamente. Nadie abrió la boca, pero confieso que no sé de dónde surgió lo que respondí. Pero la respuesta que les di en ese momento fue la siguiente. Mira, la Biblia no explica todo lo que estudiamos aquí. Ahora bien, yo también no puedo aceptar que basado en las cosas que estudiamos aquí, se cree una filosofía para decir que mi Dios no existe. Y se hizo silencio en la mesa. Allí me di cuenta que el docente, el más asertivo de todos, yo sabía que lo que él dijera iba a ser aceptado y seguido por todos. Él se preparó para hablar y yo me preparé, ¿no? Que venga. Y él solo dijo lo siguiente. Yo llevé mucho tiempo para llegar a esa conclusión. Entonces, no podemos mezclar la convicción moral del científico con la ciencia como conocimiento. Cuando el científico cree que no necesita de Dios para explicar los fenómenos físicos, y eso es una prueba de que mi Dios no existe, él se está extrapolando, no está hablando de ciencia, está hablando de su propia opinión. Isaac Newton, por ejemplo, nunca negó sus creencias, más aún cuando escribió sobre lo que consideró su más grande descubrimiento. La maravillosa disposición y armonía del universo solo puede haberse originado según el plan de un ser que todo lo sabe y todo lo puede. Ese sigue siendo mi último y más elevado descubrimiento. Sin embargo, lo que jamás será disputado en muchos registros históricos es que la fe en un Dios movió y aún mueve a los grandes nombres de la ciencia que hoy sirven de referencia para quienes se dedican a negar el estudio de los orígenes a partir de un creador. La próxima semana vamos a conversar acerca de las diferentes visiones sobre el origen de la vida. La teoría del Big Bang es una consecuencia directa de la relatividad general de Einstein. Básicamente nos dice lo siguiente, que el universo tuvo un inicio. Saber la importancia de conocer nuestros orígenes. Toda la ciencia se pregunta eso, ¿de dónde venimos? ¿Venimos de un Big Bang? ¿Venimos de algún cometa? Y entender mejor las evidencias de nuestra creación. Cuando analizas la columna geológica de abajo hasta arriba, ves complejidad todo el tiempo. No te pierdas Orígenes. La próxima semana te esperamos.